Stalin González con nosotros. Fíjate, Stalin. El señor Marco Rubio es una condena que nos mandó, no sé, no creo que Dios, sino el diablo, que el diablo existe. Nos lo mandó como para hacernos sufrir. Algo hicimos aquí en Venezuela, porque, fíjate, cuando los venezolanos emigran y llegan a Miami, ya los cubanos tenían años ahí prendiéndole vela a, a cualquier santo para que mataran a Fidel. Y quejándose por el régimen comunista. Y Fidel se murió de viejo. María Elvira Salazar, declara en estos días, cuando nos metamos en Venezuela, vamos a agarrar el petróleo y con esos reales vamos a hacer que los venezolanos... Yo digo, pero esto es un descaro. Esto es un descaro porque, fíjate, los venezolanos que llegan a Miami agarran la cultura esa cubana, porque en los medios allá, los cubanos, bueno, llegaron primero y tienen medios, empresas, entonces uno llega hablando, los que llegan hablando español, los cubanos son un referente. Pero esa cultura anticomunista, antitolerante de los cubanos, que además no sirvió para nada, porque ahí está el régimen cubano, pasa lo que pasa, entonces se utiliza en el conflicto local. Entonces, en vez de pensar al país, oye, todo este conflicto que nos ha tenido en esta situación de mala vida que llevamos, en vez de decir, vamos a salirnos del conflicto, desde Miami le prenden leña al conflicto los propios venezolanos y los que están aquí, los que están los que le piden, los que se reúnen pidiéndole a Trump, Dios mío, plegarias para que venga. Bueno, no solo se divorcian, sino que tienen ese esquema que tú acabas de señalar, que es Mauro vete ya, Mauro vete ya. La señora Machado está diciendo que el día que vamos a canonizar a José Gregorio, ese día se cae el gobierno. Oye, caramba, vale. Hay una cantidad de gente, generales, este general se alzó, el otro, Rodríguez Torres, y resulta después aparece que al lado de Padrino. Y empiezan toda una... No, sí, se caen los aviones, las lanchas, toda una cantidad de leña en la candela, que si tú te pones a ver, Pablo, ese loco. Sí, bueno, hay dos cosas, ¿no? Uno, con el tema de la Florida y cómo se ve. Usando de referencia, hay una película, creo que de Netflix, creo que es la productora, que hace Edgar Ramírez, trabaja Edgar Ramírez, y que es la Operación Avispa. Sí. Y una de las cosas que te ha demostrado la historia de 60 y pico de años que tiene el régimen cubano es que muchas de esas cosas radicalísimas que se hacían desde Miami eran infiltrados del gobierno cubano, metiéndole candela eso también para utilizarlo a su argumento interno. Y hay un episodio venezolano a principios del siglo XX, el Falque, ¿verdad? El Falque, hay algunos historiadores que dicen que puede haber evidencia de que el Falque, entre otras cosas, fue financiado por entonces Gómez, porque al final ayuda al régimen. O sea, porque hace una pregunta, ¿de dónde sacaron el dinero para comprar ese barco de carbón y construir y convertirlo en el buque que lo convirtieron para llegar a entrarnos por Cumaná? Entonces, siempre en todo ese radicalismo el gobierno está metido. Y tú decís, con esta anécdota, yo nunca me voy a olvidar. Yo tengo ya, que me lo preguntaste antes de comenzar, 44 años. Nací en 1980. Y yo me acuerdo en el 96, no, puedo decir 97, una protesta en la universidad. Yo estaba en el liceo, una protesta, y había siempre grupos que querían encapucharse. Yo militaba en Bandera Roja, y en Bandera Roja en ese momento se armó toda una discusión de no utilizar la capucha como un método, porque bueno, todo lo que se había desvirtuado y tal, y nunca... Y había siempre quien llegaba y era nada, la capucha, ¿no? Siempre muchachos ahí. Bueno, ok, nosotros teníamos muy militantes, nada de eso, nosotros no vamos a caer en ese juego. Ya Bandera Roja había salido de toda esa política anterior de las antiguas 2 décadas. Luego en el 2007, estaba hablando 10 años después, ¿verdad? 2007, presidente de la FCU era yo entonces. Estábamos en Chacaíto, cerca de todo el tema de la reforma, la cosa, y todavía estaba cerrándose, todavía estaba la PM. Y cuando llega la PM, estaba el director de la PM entonces, y llega inteligencia, ¿sabes? Que te filmaban todavía, y cuando estaba era uno de los policías de inteligencia. Yo cuando lo vi, yo dije, ¿Era un encapuchado? Este era uno de los encapuchados hace tanto tiempo en la universidad. Entonces siempre todo ese radicalismo está infiltrado por el poder, siempre. Porque al poder le interesa que las cosas terminen en violencia, ese uso radical, esa cosa, para poder argumentar las cosas que hagan. Entonces, yo creo que
un tema de origen, además, uno de la casa, ¿no? De formación de la casa y uno ha aprendido. Yo siempre he hecho broma diciendo, yo estudié en escuela pública, en liceo público y estudié en universidad pública y estudié en la central. Entonces, para mí la política es distinto. Y hablar es un parte del ejercicio de la política. O sea, por ejemplo, cuando yo estudiaba, mi contrincante político en la universidad era Héctor Rodríguez, hoy ministro de Educación. Para mí era normal hablar con Héctor. O hoy el gobernador de Falcón, Víctor Clark. Estudió en estudios políticos, compartimos el mismo cafetín, el mismo charco. Para mí es normal hablar con él. Y es normal hablar con cualquier profesor en la universidad. Me conseguía a Carlos Escarra cuando yo iba para clase a las 7 de la mañana, que yo iba a clase con Chavero administrativo, el otro que era administrativo era Carlos Escarra. Y en el estacionamiento lo veía. Eso era normal poder hablar con quien piensa distinto. Eso pareciera que hay una parte que no, esa forma no la niega. Entonces, no hay forma de hacer política sin hablar. Parte del ejercicio de la política es hablar. Tú puedes hablar con cualquiera, no quiere decir que estemos de acuerdo, que compartamos cosas. Y a veces es mucho más valiente sentarse en una mesa y decir lo que tienes que decir y no hacerlo gritando. Yo recuerdo una vez, y disculpo las anécdotas, ¿no? En el 2022, después que firmamos el Acuerdo de México, y voy a contar algo que después que se firmó el acuerdo, Maduro nos invita a una reunión en la delegación. Y la delegación decide, mira, no podemos ir todos. Fuimos Gerardo y yo a la reunión. En ese momento el gobierno cargaba una campaña durísima contra Guaidó, con el tema de los rastrojos, de la foto, de no sé quién y tal. Yo tenía mucho tiempo en hablar con Guaidó por mis diferencias con todo aquello del gobierno interino. Y yo se lo dije a Maduro sentado en una mesa. Mire, este país no merece esas acusaciones que estamos haciendo, que se están haciendo en público. Porque con todas las diferencias que yo puedo tener con Juan Guaidó no es parte de los rastrojos, ni es narcotraficante, ni nada de eso. Como tampoco lo creo que usted sea narcotraficante. O sea, o aquí le bajamos el discurso y lo subimos y empezamos a hablar de las cosas como son, porque utilizar siempre los argumentos para acusarnos unos con otros, entonces se desvirtúa todo. Y yo creo que es parte de lo que nos ocurre, que es que tenemos que poner la política sobre la mesa, hacer una política de altura y poner a los venezolanos sobre la mesa y ver cómo construimos un ejercicio de confianza para empezar a entablar un diálogo sincero que haga que la Constitución tenga vigencia. Porque uno de los problemas que tenemos hoy, hablando de la paz perpetua, es la vigencia de la Constitución y el respeto a ella. Entonces, si las instituciones que deben ser los garantes para que ella tenga vigencia y todos la respetemos, son los primeros que no ponen orden y no dan muestra de eso, entonces, ¿cómo buscamos una salida a este conflicto? Vamos al corte y regresamos con Stalin González.